En el número 3, Colombia. Como caída del cielo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció en Bogotá que la Unión Europea apoyará a los países de la región con un fondo de 35 millones de euros. El dinero será para ayudarle a países como Colombia a hacerle frente a la crisis migratoria de venezolanos. Tras reunirse en Bogotá con el presidente Iván Duque, Sánchez también dijo que le ha ofrecido al gobierno de Colombia que España sea la sede para los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. En el número 2, Costa Rica, revés para Ortega. La Cancillería del país centroamericano se niega a colaborar con Daniel Ortega. El presidente de Nicaragua le había pedido al gobierno de Costa Rica que le entregara las listas de los ciudadanos nicaragüenses que han pedido asilo en Costa Rica, pero la Cancillería respondió que no puede dar detalles sobre solicitantes de asilo o refugio porque se trata de información sensible y porque la ley protege la confidencialidad de los solicitantes. Lo que sí pudo informar Costa Rica es que al menos 23,000 nicaragüenses ya han pedido asilo. Para esta parte del programa les pido que me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Inmigrantes Venezuela. Recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Aquí no estamos persiguiendo a los colombianos en las calles o campañas públicas despreciándolos como hace la oligarquía colombiana o la oligarquía de Lima. Valga el comentario, le digo a los venezolanos que le hemos prestado este apoyo para su regreso y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que se han sometido luego de que los invitaron a irse a esos países. A esos venezolanos y venezolanas les digo, dejen de lavar posetas en el exterior y vengan a vivir la patria y a amar a Venezuela y a valorar a Venezuela. Vénganse para acá. Bienvenidos nuevamente, vengan para acá. Dejen de lavar posetas en el exterior y vénganse para acá, dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una vez más, hace un llamado para que los venezolanos que han emigrado regresen al país. Además, niega que los números del éxodo sean tan elevados como reportan los países vecinos que han acogido a los inmigrantes. Maduro dice que los venezolanos se van al escuchar cantos de sirenas sobre mejores vidas en el extranjero y que luego enfrentan penurias y malos tratos. Sin embargo, se niega a reconocer, como dice Naciones Unidas, que la mayoría de los migrantes venezolanos, unos 2,3 millones aproximadamente, han huido por falta de alimentos y medicinas. En otras palabras, hay hambre. El país más afectado por el éxodo venezolano es Colombia. Según cifras de Migración Colombia, actualmente hay en el país más de 800,000 venezolanos, bueno, casi pegándole a 900,000. El segundo en la lista es Perú, país que, según registros de la Agencia para Refugiados de la ONU, ha recibido el mayor número de solicitudes de asilo político de venezolanos. Con una inflación aproximada en Venezuela de 1,000,000%, o por lo menos eso dice el Fondo Monetario Internacional, que se va a subir para finales de año, estas políticas económicas controversiales adoptadas recientemente por Maduro, la migración de venezolanos, promete seguir aumentando. Ante ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y la ONU piden a los países de la región que mantengan a flote los esfuerzos para recibirlos. Estados Unidos y la Unión Europea piden lo mismo y ya han anunciado apoyo económico. Por ejemplo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó desde Bogotá, tras una reunión con el presidente Iván Duque, la aprobación por parte de la Unión Europea de 35 millones de euros, es decir, casi 41 millones de dólares en asistencia humanitaria. Escuchamos. El Gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea y hoy precisamente en Bruselas se ha acordado el que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria que está afectando no solamente a Colombia, pero particularmente a Colombia como consecuencia del éxodo venezolano. El gobierno venezolano critica a Colombia y a otros países por recibir ayuda para asistir a los migrantes, alegando que en Venezuela hay millones de extranjeros, muchos de ellos, dice el presidente, beneficiarios de los programas sociales del Estado. Sin embargo, las cifras están en duda. Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias, nos explica por qué no dan las cuentas, ¿no, Kay?
Hola Rafael, no, los números nos cuadran y te explico el porqué. Este miércoles el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció una rueda de prensa donde reclamó que presuntos reportajes falsos pretendan inflar las cifras y el contexto de la migración venezolana. Sin embargo, los números que él mismo presentó en su argumento resultan cuestionables. Escuchemos. Para que todos los medios de comunicación internacionales pues se enteren, porque pareciera que jamás se han enterado de eso. Viven 5.600.000 colombianos que vinieron a Venezuela huyendo del paramilitarismo, huyendo del hambre, huyendo de la violencia, del narcotráfico, de los asesinatos en masa, de las fosas comunes, huyendo de los Uribes, de los Duques, de los Santos. Se vinieron para Venezuela. Y aquí fueron acogidos como hermanos y como hermanas. 400.000 ecuatorianos, huyendo también de la pobreza, de la miseria, del hambre, viven en Venezuela. 500.000 peruanos. La versión del ministro, como escuchamos, asegura que en Venezuela hay más de 6 millones de extranjeros, entre ellos unos 5.600.000 colombianos, aunque no especifica de dónde proviene esa información. Los datos son interesantes porque contrastan la información del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011, que es el censo más reciente en Venezuela, hecho durante la presidencia de Hugo Chávez y administrado por el Estado, donde solo se contabilizan unos 721.791 colombianos. Es decir, una diferencia de más de 4.878.209 colombianos. El contexto es necesario porque para que las cifras que presenta el ministro sean ciertas, entre 2011 y 2018 más de 4 millones de colombianos tuvieron que haber emigrado a Venezuela, lo que representa un éxodo masivo, casi tan grande como el de Siria, donde se estima que unos 6 millones de personas han huido de la guerra civil. Además, hemos revisado varias alocuciones del presidente Maduro, donde también se refiere a la presencia de extranjeros en Venezuela y en cada una de ellas presenta datos diferentes, aunque parece sugerir un ingreso anual de entre 100 y 150.000 colombianos a Venezuela. Escuchemos. ¿Cómo se puede quedar callado ante el ingreso de otra región del continente, de un país vecino, de 150.000 migrantes que vienen acá legalmente? Vienen. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, recibirlo. En 9 años han ingresado más de 800.000 colombianos y colombianas. Tengo que decirlo. El año pasado entraron a Venezuela de Colombia, solo de Colombia, 100.000 compatriotas colombianos. 100.000 no son conchas de ajo, como dicen. Porque es muy grave el problema de la migración de los refugiados colombianos hacia Venezuela, es muy grave. Eso es diario, son miles y miles. En la era Uribe Santos, más de 3 millones de colombianos se han ido de Colombia hacia Venezuela. Lo mismo sucede con la información que el ministro Rodríguez da sobre los otros países. Dice, por ejemplo, que en Venezuela actualmente hay 2.500.000 argentinos, pero el censo del 2011 dice 7.763, es decir, una diferencia de más de 2 millones. Dice también que hay 400.000 ecuatorianos y 500.000 peruanos, pero el censo del 2011 dice que hay 25.000 ecuatorianos y 32.000 peruanos respectivamente. El escenario es el mismo en todos los casos restantes y por eso, en otras palabras, la información que presenta el ministro es improbable. Rafael. Sí, no, definitivamente ya probaste ahí que las cuentas no dan para nada. Key Guerrero en vivo desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Gracias, Key. Y al volver en conclusiones tendremos un invitado especial y además revés para Ortega. El gobierno de Costa Rica le dice no a una petición del presidente de Nicaragua para que comparta con él las listas de nicaragüenses que han solicitado asilo. Conoceremos a un nicaragüense que los muchos que han tenido que huir a Costa Rica. Einer Centeno, un joven a quien la prensa local llama el héroe de los pobres. Volvemos.
Retomamos ahora el tema de Venezuela y quiero presentarles a mi siguiente invitado, David Smolansky, director adjunto del Partido Voluntad Popular y exalcalde del municipio de Latillo. Nos acompaña en vivo desde Washington. Bienvenido como siempre, David, a Conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Supongo que escuchaste de lo que ya hablábamos en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro diciéndole a los venezolanos, enviando un mensaje internacional para los que se fueron a Colombia, se fueron a Perú, a otros países, a Estados Unidos, como tú, diciéndoles: déjense de lavar posetas y vénganse para acá. ¿Tú le dirías al presidente Maduro qué? ¿Cómo le responderías? Bueno, le respondería que se vaya del poder, que lo mejor que le puede suceder a Venezuela y lo mejor que le puede suceder a América Latina es que Nicolás Maduro deje de usurpar el cargo que se ha robado desde hace unos cuantos años, que hoy de cada 10 venezolanos, 9 lo rechazamos, que ha colapsado un país que en su momento fue ejemplo de democracia, de libertad, de prosperidad, y que hoy es el responsable de que casi 4 millones de venezolanos, entre los cuales 2.300.000, según dijo Naciones Unidas, han salido 2014 hasta acá, pues se hayan tenido que ir del país. Eso es lo que le respondería a Nicolás Maduro, más aún después de lo que vi en la frontera de Brasil, que estuve hasta ayer allí. No sé si alcanzaste a escuchar las cifras, David, porque estabas llegando al estudio, pero dice el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que hay unos 5.600.000 colombianos en Venezuela. Entonces, dice, hay millones de ciudadanos de otros países que están viviendo con nosotros, utilizando nuestros servicios, sugiriendo que de qué se queja Ecuador, de qué se queja Colombia, de qué se queja Perú, porque unos cuantos venezolanos van a sus países. Las cifras, obviamente, como ya lo demostró nuestra Kay Guerrero, están infladas, pero no sé, cuesta trabajo tratar de definir cuál es la estrategia del gobierno. ¿Por qué están utilizando esas cifras que evidentemente son infladas, David? Bueno, evidentemente Jorge Rodríguez lo que hace es mentir, y esa es su esencia, mentirle a los venezolanos desde que estuvo en el Consejo Nacional Electoral, luego como alcalde de Caracas y ahora como ministro de Comunicación e Información. Y además hay que recordar de que Nicolás Maduro en el año 2015 hizo una persecución feroz en contra de muchos colombianos que llegaron a Venezuela, los expulsó al país y sobran las imágenes, sobran las fotografías, los videos de colombianos que huían desesperadamente. Sí, además cerró la frontera, ¿no? Exactamente, porque eran perseguidos, inclusive muchos de ellos fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces aquí no nos podemos salir de lo que es el tema importante, y de eso te quería hablar el día de hoy. En primer lugar, el éxodo que se está dando de venezolanos es el éxodo más grande que ha ocurrido en nuestro país y posiblemente el éxodo más grande que ha ocurrido en cualquier país de América Latina. ¿No hay nada en la historia, David, que se le compare con lo que está pasando? Posiblemente en América Latina no lo haya, porque fíjate, desde el año 2014 hasta la fecha, aproximadamente 2.300.000 venezolanos se han ido, como dijo Naciones Unidas. Pero si a eso le sumas la cantidad de venezolanos que se fueron antes de 2014, sí, posiblemente estemos hablando ya de 4 millones de venezolanos que están repartidos en más de 90 países y 400 ciudades. 4 millones de venezolanos es el 13% de la población. Si comparamos porcentualmente a la población que se fue de Cuba, ya Venezuela inclusive superó a la isla caribeña, y si nos vamos a términos absolutos ya estamos cerca de los 6 millones de sirios que se han ido de su país por una guerra. Lo increíble es que esto está sucediendo en un país que formalmente no ha pasado por una guerra, pero cuando tú tienes una hiperinflación de 1.000.000%, cuando no hay comida, cuando no hay medicina, cuando el AMPA está protegido por el régimen y además de eso hay persecución política, pues al venezolano lo que le queda es huir, porque lo más sagrado que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida, no está garantizado. Te decía que yo estuve hasta ayer en Brasil, visité la frontera, el estado de Roraima, Boavista y Pacaraima, y allí pude ver más de 10 carpas de refugiados que alberga aproximadamente 5.000 venezolanos, carpas que tienen que ser administradas por la Fuerza Armada de Brasil y ACNUR,
tal cual como suceden en países que han tenido conflictos armados, que han pasado por guerras. Personas en pobreza o pobreza extrema que han tenido que caminar días o semanas hasta llegar a alguna ciudad de Brasil, o como hemos visto, que han llegado a Ecuador, a Perú o Colombia. Y lo más duro de esta emigración, y perdóname que me extienda, es que es la separación familiar. El promedio de una familia en Venezuela es entre 4 y 5 personas, pero el promedio del que está migrando es de apenas 2 personas. Entonces es muy común ver al padre con la hija, pero el hermanito de esa niña y la madre se han quedado en Venezuela. O lo más dramático, tantos ancianos que se están quedando en Venezuela porque ya no están en condiciones de emigrar. Y el responsable de este éxodo no es otro que Nicolás Maduro y aquellos que lo acompañan en el poder. Aprovechando el hecho que estuviste ahí, David, el gobierno de Brasil nos decía que estaban saliendo por esa frontera, por el estado de Roraima, unos 400 venezolanos al día. ¿Sigue desde hasta donde tú alcanzaste a ver, sigue habiendo ese flujo de venezolanos? Y ha habido en las últimas semanas muchas tensiones. ¿Cómo viste la situación? Sí, de hecho ya me han comentado que quizás pueda llegar un poco más, que pueden ser cerca de 800 venezolanos que estén cruzando diariamente la frontera. De los 800. Cuales, sí, pero del cual 80% se queda y quizás el otro se regresa a Venezuela, lo que llaman la migración pendular, cosa que por ejemplo es muy común en Colombia. Hoy hay mucha presencia militar en el estado de Roraima. Yo con mucha responsabilidad debo decir que estamos agradecidos con el gobierno federal de Brasil porque están agilizando el estatus migratorio. Pues los venezolanos en cuestión de días en Brasil están recibiendo el estatus de refugio temporal, así como también la carta de trabajo. Muchos están hoy en refugios, como ya decía anteriormente, que también están administrados por ACNUR. Ahí tienen desayuno, almuerzo, cena, atención médica. Y no los detienen, ¿no, David? Para que quede claro. No los detienen, así como tampoco ese rumor de que se iba a cerrar la frontera o de que iba a haber un control de venezolanos entrando para Brasil. Eso no es así. Y algunas manifestaciones xenofóbicas que se han dado, bueno, son bien focalizadas y ante eso se está actuando. Y aquí quiero ir al planteamiento. Sí. Yo creo que urge, y especialmente si hay la semana que viene un consejo permanente extraordinario de la Organización de Estados Americanos, que la región declare una crisis de refugiados. Si se declara una crisis de refugiados, se pueden activar varios protocolos internacionales que agilizarían la protección y atención. En primer lugar, un fondo de cooperación multilateral para brindar educación, alimentación, techo, atención médica y capacitación para todo aquel que tiene que emigrar, que está en condición de desplazado o refugiado. En segundo lugar, tiene que haber campañas educativas en contra de la xenofobia, que tiene que ser liderado por gobiernos locales, regionales y la sociedad civil, como por ejemplo la Iglesia Católica, que está haciendo un trabajo maravilloso en la frontera de Brasil, donde está repartiendo 1.500 comidas diarias, pero también en Cúcuta, donde la visité hace 3 semanas, y 10.000 comidas diarias está suministrando la Iglesia Católica. ¿La gente local todavía sigue teniendo esa renuencia a aceptar venezolanos, David? ¿Viste En el algo caso así? de Brasil sí tuve muchas denuncias. ¿Sí? En el caso de Brasil sí tuve muchas denuncias de autoridades locales y regionales con respecto a los venezolanos, no así del gobierno federal de Brasil. Sí. Por eso creo que es importante todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal de Brasil a través de la Fuerza Armada brasileña para garantizar protección, atención y refugio a los venezolanos que huyen. Entonces, hay que declarar una crisis de refugiados. Esa crisis debería llevar a crear un fondo de cooperación multilateral y además de eso una campaña educativa en contra de la xenofobia. Por último, no menos importante, si bien es cierto cada legislación en América Latina es diferente, hay que buscar los criterios más homogéneos, desde México hasta Argentina, para que haya una regularización similar para el migrante venezolano. Es decir, que si el que migra de Venezuela, el que huye de Venezuela, el que está en condición de refugiado como venezolano, llegue a Ecuador o llegue a Argentina, o llegue a Colombia, o llegue a Brasil, pues prácticamente se consiga con los mismos criterios. Eso aliviaría la ansiedad del venezolano que le toca irse en contra de su voluntad y disminuiría la tensión. Y por último, porque si bien es cierto hay un tema humanitario, también hay un tema político, hay que entender, y por eso es muy importante lo que dijo el presidente de Brasil, Michel Temer, hay que entender que el régimen de Maduro hoy es un elemento de desestabilización para la región, que lo que hoy ha generado Maduro no solamente afecta a los venezolanos, sino también afecta a los latinoamericanos, e incluso voy más allá. El régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza para la región y por eso hay que actuar
con mucha más contundencia, porque mientras más dure Maduro, más se perjudica no solo los venezolanos, sino también los latinoamericanos. Pero si salimos más rápido de la dictadura, pues no solamente nos beneficiaremos los venezolanos, sino también se beneficiará toda América Latina. Sí, las consecuencias ya las estamos viendo con países que se dicen rebasados de su capacidad de poder recibir a los venezolanos. David Smolansky, gracias por estar con nosotros y como siempre, bienvenido a Conclusiones. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, al regresar a Conclusiones, revés para Ortega. El gobierno de Costa Rica le dice no a una petición del presidente de Nicaragua para que comparta con él las listas de nicaragüenses que han solicitado asilo. Conoceremos a un nicaragüense de los muchos que han tenido que huir a Costa Rica. Einer Centeno, un joven a quien la prensa local llama el héroe de los pobres. Regresamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Migración Nica. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Costa Rica marca postura. El gobierno se negó a proporcionar al gobierno de Nicaragua información sobre los solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica. La Cancillería dijo que se trata de información sensible y que además la ley protege la confidencialidad de los solicitantes. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se mostró interesado en diferenciar entre el exilio, quienes habrían cometido delitos, y quienes no. Según cifras del gobierno de Costa Rica, al menos 23,000 nicaragüenses han pedido asilo en el país centroamericano. Entre los que huyen está Einer Centeno. Este joven es uno de los creadores de la página de Facebook Clase Onda. El espacio nació en 2010. Inicialmente la web se dedicó a reproducir videos virales, memes y también a la promoción de un negocio de venta de camisetas, gorras y otros artículos. La actividad de la web impulsó una labor social que se materializó en un proyecto de ayuda para la construcción de viviendas a beneficio de personas desfavorecidas. Esta labor llevó al canal nicaragüense 100% Noticias a referirse a Centeno como el héroe de los pobres y también le valió una mayor relevancia en Internet. Vamos a hacerle la casa nuevecita. ¿Está alegre, doña María? No sea huevo, doña María. Vamos a hacerle la casita nuevecita. ¿Por qué? Vamos a hacerle la casa, doña María. No sea hueve. ¿Ah? Por fin su sueño, doña María. Su casa nueva. Gracias a todas las personas que están ahí nos ayudaron para hacerle su casita. Y nos saca. Y aquí. No, venga. Aquí. 3, 2, 1. ¿Le gusta, doña María? Mira esto para que la mire ahora. Tiene corredor. Mire. ¿Le gusta? Claro que sí, mi padre. Que es lo que, francamente, que yo no pensaba eso. Yo pensaba que sería de corazón, que lo bendiciera, que lo mirara como estamos. ¿Le gusta su casa? Sí, claro que sí, hermanito. Y es lo que ustedes... No hay cómo pagar, hijito, lindo que esta actividad. Bueno, y cuando estallaron las protestas en Nicaragua, Clase Onda se alineó con los manifestantes. Entonces comenzaron a aparecer en el portal contenidos críticos contra el gobierno de Ortega. Además, en el negocio de Centeno se ofreció ayuda a los manifestantes antigubernamentales heridos. Un amigo de Centeno y testigo de los hechos que pasamos a contar dijo a CNN que este domingo la policía buscaba a Centeno. Según relató esta persona, lo buscan por terrorismo. También dijo que lo acusan de ser narcotraficante. Siempre, según este relato, la policía llegó hasta el local comercial de Centeno causando destrozos en el interior. El testigo también denuncia que se llevaron pedidos que ya estaban preparados. CNN buscó la versión oficial de estos hechos con la policía de Nicaragua y desde la Jefatura de Relaciones Públicas nos dijeron que no podían dar ninguna información al respecto. Testigos de los hechos supuestamente advirtieron a Centeno de lo sucedido y al enterarse, el joven huyó a la frontera. Sin dinero, dice, y solo con unas cuantas mudas de ropa, logró llegar a Costa Rica. Desde ahí nos cuenta su historia, pero adelantamos que él se considera víctima de una persecución policial y política. Lo hablamos con mi invitado.
Precisamente Einer Centeno nos acompaña en la línea, ahora desde Costa Rica. Einer, bienvenido a Conclusiones, buenas noches para ti. Repito la pregunta, ¿te consideras víctima de persecución por parte del gobierno de Nicaragua? Buenas noches, Rafael. Sí, me persiguen la policía porque ellos son bastante fanáticos al gobierno y ellos fueron directamente, sabían mi nombre, me conocían perfectamente bien y me buscaban a mí y decían cosas feas, que dónde está, que salga, que hable ahora, que diga lo que publica, lo que comenta y cosas así. Y gracias a Dios no estaba en el momento, si no me hubieran atrapado y no sé qué hubiera pasado. ¿Fue lo que publicabas en tu página de Facebook? ¿Fue que ayudaste a los manifestantes? ¿Fue la labor que realizabas? ¿Por qué crees que te convertiste en un enemigo del gobierno de Daniel Ortega, Einer? Cuando las protestas comenzaron en Upoli, mi local está cerca de la Upoli, los muchachos me pidieron que hiciéramos donde estuvieran los doctores para curar a los heridos, hicieron un centro médico en el local mío y a raíz de eso, de las protestas y todo lo que sucedió, hubieron personas que me denunciaron que ese local era de eso, entonces ya no tenía nada, entonces por eso es que me buscaban por apoyar a las marchas, por estar a favor del pueblo, de la lucha de los estudiantes. Entonces ellos han tenido en contra de mí por haber apoyado directamente a los estudiantes en un centro para los heridos. Háblanos un poco de la travesía, de en qué momento decides de que ya no es seguro para ti estar en Nicaragua, que tenías que huir hacia Costa Rica. ¿Cómo sales, cómo llegas y en qué situación te encuentras ahora, Einer? A las 8:20 de la noche por ahí me llaman y me dicen, no venga, que te anda buscando la policía y te van a llevar preso, vienen decididos. Entonces ya no tengo nada que ir a hacer porque me dicen que destruyeron las cosas, tenía pedido, estábamos trabajando de hecho en la noche y era directamente a mí que me buscaban y digo, pues ya no tengo nada que hacer aquí porque voy a ser un preso político más y así no serviría de nada estar ahí. Entonces decido marcharme desde las 8 de la noche del domingo y pasé por monte, con personas que ya conocían y pude venir aquí a un lugar seguro y lo perdí todo, no tengo nada ahora como tenía antes, de la noche a la mañana he perdido todo porque es duro. Pues. ¿Saliste a pie entonces o le pediste a algunos amigos que te transportaran a cierto lugar y te fuiste yendo de aventón, como decimos en nuestros países? Sí, le pedí ayuda a un amigo, no querían porque me dijeron que me estaban metiendo en problemas y le tuve que rogar, por favor, apoyarme, ayudarme. Sí. Me van a agarrar y no quiero que me agarren porque ellos iban contra mí. Entonces, como pude, en moto, en carro y hasta que pude llegar a la frontera y luego ahí sí hubo alguien que me ayudó a pasarme porque me reconoció y me pasaron. Y pues fue muy difícil porque no había vivido estas cosas así. Fue duro, la verdad. ¿Qué situación te encuentras en Costa Rica, Einer? Y me imagino que ya te diste cuenta de que no eres el único nicaragüense que ha tenido que huir de su país en estos últimos 4 meses. Está muy difícil la cosa. No he tenido donde dormir. Un día duermo en un lado, otro día duermo en otro lado por la situación. Un día puedo comer bien, otro día no puedo comer bien. Y sé que somos miles de nicaragüenses que tenemos la misma situación en este momento y me duele muchísimo ver a mis hermanos sufrir por lo que ha estado pasando en Nicaragua. De paso, aprovecho para felicitarte por la labor que has hecho. Estábamos dentro de la crónica mostrando algunas de las imágenes, cómo le construiste una casa a una persona que se encontraba en necesidad. ¿Qué va a pasar con esa labor, Einer? Porque me imagino que de momento te ves imposibilitado para poder seguir ayudando a la gente, ¿correcto? Me siento, ahorita todavía estoy afectado de lo que me ha pasado, no lo puedo creer que de tantos años que luché para construir una pequeña empresa, haber desempleado a las personas que dependían a mí, tanto directo como indirectamente, estoy, como te digo, en shock, no sé qué va a pasar, están muchos así,
Pero sé que cuando Nicaragua sea libre vamos a volver y vamos a reconstruir el Nicaragua que tanto hemos soñado los miles y millones de nicaragüenses. ¿Vas a seguir activo en redes sociales? Tienes muchos seguidores, sobre todo en tu página de Facebook. ¿Vas a seguir con la misma actividad y sobre todo con la misma línea de ser un crítico del gobierno de Daniel Ortega? Yo soy un crítico de Ortega, no directamente diciéndoles cosas que a él no le gustan. Simplemente yo he compartido cosas que estoy en contra de Ortega, cosas que a miles de nicaragüenses no nos han gustado. Y yo dejé de publicar hace mes y medio, borré muchas imágenes, muchas cosas para que no tuvieran lo que me acaba de pasar, que no ser perseguido por estas cosas de internet. Y pienso que ahora debo de luchar y seguir diciéndole a Ortega que está mal, que el pueblo de Nicaragua le exige que se retire, que no destruya nuestro país, que nuestro país tiene que seguir adelante, y seguiré por internet. Te agradezco la oportunidad de platicar contigo. Antes de despedirte, me gustaría preguntarte, ya que estás hablando a nombre de todos los nicaragüenses, ¿cómo te han recibido en Costa Rica? ¿Están las autoridades costarricenses dándole apoyo, facilidades a ustedes los nicaragüenses para protegerse, para darles la protección de un asilado? ¿Cuál fue la situación con ellos, Einer? Sí, el mismo día que vine me recomendaron que fuera a pedir a migración y me lo dieron rápido, una atención muy buena. Los costarricenses están apoyando a los nicaragüenses con refugiarnos aquí, y muchos ticos me han dado la mano, me han brindado apoyo, tanto moral como decirme, tenés una mano ayuda, sí. Si tenés hambre, ven a comer a mi casa, y muy bien. Te deseo lo mejor, gracias por el contacto y qué bueno que estés seguro una vez más. Gracias por haber estado con nosotros, Einer Centeno. A ti. Regresamos con más de Conclusiones. Llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, nos vemos mañana en un programa más de Conclusiones. Hasta entonces.